compartir con ustedes en este momento. Les quería preguntar si puedo compartir pantalla Ale, ¿vas a compartir desde esta que estás hablando o desde la tenías... otra. Ah, dale, así yo te hago coanfitrión ahí. Dale, por favor. Porque Ya por está, la Ale. donde me, bueno, por donde me ven es el celu. Y la otra es la compu donde no tengo audio. Así que bueno, ahí hacemos un combo. Bueno, gracias por la invitación y las animo a seguir eh, meditando cada viernes un desafío, la palabra de Dios. Bueno, yo les voy a poner, déjenme que sintonizo esto, compartir. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, ustedes me han llevado a leer también el Salmo 119, porque digo, wow, es la última parte, pero ¿qué hay en todos estos versículos? Muchas veces, en tono de broma, decimos, bueno, a ver, decime todo el Salmo 119, que sabemos que es muy largo, y nos desafiamos de esa manera, ¿no? Pero el título que he podido pensar para este mensaje es un viaje espiritual, porque es un viaje que hace este salmo, que habla acerca de las excelencias de la ley de Jehová. Es un viaje donde ustedes lo han iniciado con una bendición. Si miramos en nuestras Biblias, el versículo 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Es decir, que comienza este salmo con una bendición. Bienaventurados, felices. Pero si ella, ciertamente, con una advertencia. ¿Y por qué digo que si ella con una advertencia? Porque miren lo que dice el último versículo. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Una advertencia. Estuve errante. Busca a tu siervo. Pero, ¿qué pasó? No me he olvidado de tus mandamientos. Bueno, siempre nos dicen que los cristianos somos comparados con una silla. No sé por qué no me está pasando el... Ahí está. Cuando yo recién me he convertido, me acuerdo que el anciano de la iglesia en ese momento, don Mario Mulki, nos traía adelante y nos decía que un cristiano es comparado a una silla. Y a mí me llamaba la atención. Entonces él para graficarlo decía que tenemos cuatro partes importantes, tal vez ustedes las sepan. Es como un cristiano tiene que apoyarse en cuatro situaciones, en cuatro momentos, en cuatro áreas en la vida, que son la oración, la lectura bíblica, el congregarse y el testificar. Entonces, cuando nosotras queremos hacer un balance de nuestra vida, tendríamos que pensar en una mesa y decir, a ver, ¿cuál es la pata de la mesa en que estoy floja? Tal vez me falta el congregarme como debo.
Tal vez me falta el testificar del Señor a través de mi vida, de mis palabras, a través de un folleto. Me falta cómo es mi tiempo de oración, cómo es mi lectura. Si yo quisiera compartirles y decirles, muchas veces estamos congregadas, pero lejos del Señor. Y eso es muy peligroso. Como dice el Señor, están cerca, pero su corazón está lejos. Y en eso, hermanas, tenemos que tener cuidado. Porque muchas veces decimos, bueno, no falto a ninguna reunión, pero mi corazón está lejos. Y eso se llama religiosidad. Somos mujeres religiosas porque pensamos que ir y no faltar, pero si mi corazón está lejos, ahí hay una falla. No estoy diciendo que no debemos congregarnos, al contrario, pero cuando hay oración, cuando hay lectura bíblica, eso me va a llevar a congregarme y lo debemos hacer, siempre que haya un equilibrio, porque nos puede pasar, no oramos, no leemos la palabra, pero a la iglesia nos faltó. Tengamos presente que lo que nos alimentamos el día domingo es para el día domingo, o el día miércoles es para el día miércoles. Los demás días tenemos que tener nuestro tiempo con el Señor. ¿Y cómo está nuestro testificar? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Somos íntegras? Las que nos miran en nuestro trabajo, en el colectivo, en el almacén, testificamos de Cristo, esto es muy importante, y al igual que la oración y la lectura. Ahora, estos son los dos pilares. Eso pedí el vino, ¿no? Y decía el primero, a ti, Dios mío, en oración, con mi cuidado terrenal, allégome y de corazón te manifestaré mi mal. Qué importante es cuando nos llegamos a Dios en oración, pero podemos abrir nuestro corazón y manifestar lo que hay en él. ¿Y cuántas veces tuve en ti refugio de mi tentación? Eso debe ser para nosotros tener un momento de oración. Ahora, vayamos al Salmo, la porción que nos toca, Salmo 119, a partir del versículo 169 en adelante. Y ustedes me van a permitir parafrasear esta parte, porque sabemos que los salmos son poesías, están escritos en prosas, y van un verso entrelazado con otro verso. Y aquí es como que se mezcla cuando habla tanto de la oración como de la palabra de Dios. El himno que nosotros también cantaban las hermanas, ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia, de Dios es el don. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en nuestra vida, no? Me encanta sacar estas palabritas. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue la Biblia. Gracias a Dios, de Dios es el don. Bueno, en esta última parte que la vamos a leer ahora, la vamos a ir parafraseando para poder entender que habla de estas dos palabras importantes, la oración y la lectura. Dice así, versículo 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Viva mi alma y te alabe. Fíjense en que esta partecita habla acerca de la oración. Pero la otra partecita, en los otros versos, van hablando acerca de la palabra de Dios. Dice, dame entendimiento conforme a tu palabra. Líbrame conforme a tu dicho. Cuando me enseñes tus estatutos, porque tus mandamientos son justicia, porque tus mandamientos se escogen.
Hay un entrelazamiento entre lo que es la lectura y la oración. Ahora lo vamos a leer completo. Dice así: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hallará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicias. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Y el broche de oro, y diríamos una parte muy importante de estos versículos. Yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Dos pilares, la oración. Como leíamos aquí, hay una mezcla tanto de petición como de alabanzas. Clamor. Mi lengua hable tus dichos. Alabe. Bueno, si tuviéramos que evaluar nuestra vida, ¿cómo son nuestras oraciones que llegan al trono de la gracia? ¿Quiénes pueden llegar al trono de la gracia? ¿En qué condición tengo que estar para poder elevar mi pedido a Dios, para que llegue mi clamor? Ustedes saben que la primera oración que Dios escucha de un inconverso es la oración cuando pide perdón por sus pecados y acepta a Cristo en el corazón. A partir de ahí es cuando Dios comienza a oír el clamor y las peticiones de las personas. Ahora, cuando nosotras nos arrodillamos a orar, ¿hay peticiones solamente o también tengo un tiempo de alabanzas? ¿Clamo a Dios? ¿Declaro la palabra de Dios? ¿Alabo a Dios? Bueno, todos estos ingredientes tienen que tener nuestras oraciones. Cuando nosotras oramos, debiéramos tener un momento donde adoramos a Dios. Y si lo puedes hacer con la Biblia en la mano, es hermoso. Poder abrir y adorar a Dios. Adorar es reconocer lo que Él es. Entonces yo de pronto puedo abrir mi Biblia y reconocer, Señor, tu misericordia es nueva cada mañana. Sos un Dios misericordioso. Sos un Dios fiel. Y así reconocer a quién estamos hablando en oración. Pero ¿saben qué hermoso también, hermanas, cuando oramos es poder alabarle a Dios a través de los himnos? Poder tener ese tiempo donde podamos cantar un himno delante de la presencia de Dios o leerlo si no lo sabemos cantar. Eso hace al tiempo de oración. Hablar los dichos de Dios, es decir, que nuestras oraciones puedan hablar aquella palabra que ha sido grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Esos versículos que nosotras hemos estudiado de memoria, que podamos entregarlos en un momento de oración. Todo eso debemos tener. Ahora, muchas veces decimos que la oración es como un caballito de batalla. Mucha gente lo dice. ¿Y por qué produce tantas frustraciones? Porque muchas veces escuchamos de que nos proponemos a orar y a corto plazo abandonamos? ¿O creemos que por ser una rutina pronto perdemos las ganas y vos decís, y no, ¿y para qué hoy voy a hablar con Dios si ya le hablé todo ayer? Bueno, esto no debe ser así, ¿no? Porque ¿cuánto nos cuesta orar muchas veces? Sabiendo aún que nuestra vida espiritual es fructífera a través de la oración. Es un tema hermoso porque habla aquí acerca del clamor,
habla de la oración, habla de los labios, de la alabanza, todo lo que se manifiesta en nuestro lugar de oración. Pregunto, hermana, ¿cuál es tu lugar de oración? ¿Tenés un lugar específico? Si no lo tienes, empezá a pensar dónde podés tener tu momento de oración, a solas, donde muchas veces ni siquiera hablamos, solamente nos arrodillamos y permanecemos. Podemos dividir nuestra agenda de oración de muchísimas formas. Hay quienes los lunes oran por su vida, los martes por su familia, los miércoles por los hermanos de la iglesia, los jueves por los misioneros, los viernes por los inconversos, los sábados y así. Hay quienes el día domingo, en su momento de oración, no piden nada, solamente agradecen o adoran a Dios. Nosotras podríamos decir, bueno, los lunes voy a agradecer. No voy a pedir nada, solamente voy a agradecer. Los martes, en ese momento, voy a adorar a Dios, voy a reconocer lo que Él es. Voy a empezar a buscar lo que es Dios, los atributos. El miércoles, bueno, ahí sí voy a pedirle a Dios. Alguien dijo en una oportunidad, yo no le pido nada a Dios porque Él sabe todo lo que yo necesito. Obviamente es un hombre de casi 80 años que ya ha transitado su tiempo de oración, ¿no? No sé si nosotras podríamos decir eso, porque siempre lo que aflora es la necesidad que tenemos, que Dios ya la conoce. Ahora también pensemos de que Dios conoce todo. ¿Y saben a quién le hace bien la oración? A nosotras, porque volcamos en Dios nuestras necesidades. Había un pastor de Corea del Sur. ¿Sabe cuánto tiempo oraba él? 3 horas por día. Yo hice el intento, no de 3, de 2. Orar a la mañana y a la noche. Qué hermoso que es ese tiempo. Decir, a las 6 de la mañana me voy a presentar delante de Dios. A las 8 de la noche me voy a presentar de nuevo. De diferentes formas, en diferentes lugares. Ahora, en la oración podemos reconocer los atributos de Dios. En la oración nos miramos a nosotras. Muchas veces tenemos un tiempo devocional, pero tenemos que tener una vida de devoción. Orar es relacionarnos con su persona. Orar es hablar con quien nos conoce más que nadie. ¿Cuántas oraciones hacemos en silencio y decimos, Señor, tú lo sabes? Señor, tú escuchaste, tú me viste, tú sabes la verdad. Esto es que nos relacionamos con su persona. Ahora, ¿cuánto conocemos? Y aquí podemos empezar a hablar de la palabra de Dios. ¿Cuánto conocemos a Dios a quien estamos orando y hablando? Ahí Susana decía y pedía por su hermana, qué bueno que podamos orar, primeramente para que su hermana conozca al Señor como su Salvador, porque de esa manera va a poder tener una visión y buscarlo a ese Dios de la sanación. Que Dios tiene poder, Dios tiene poder. Yo les voy a contar una pequeña experiencia. Hace muchos años atrás, yo tengo 49 y en ese momento tenía 18 años, o sea, 31 años atrás, yo estaba en coma 4, a punto de morirme. Y Dios hizo un milagro en mi vida. Entonces yo creo en el Dios de los milagros. Yo creo que Dios tiene poder para sanar y aún restablecer todo. Dios tiene sus propósitos. No entendemos, pero qué bueno que podamos orar por ese corazón.
El relacionarnos en oración con Dios, Él nos da ese privilegio. Él nos constituyó sacerdotes. Él nos santificó. Él me permite por medio de la oración entrar al lugar santísimo. Ahora dice aquí, llegue mi clamor delante de ti. El clamor pareciera de desesperación, de tanta necesidad. Llegue mi oración delante de ti. Ahora, ¿cómo estoy para que todo esto pueda llegar delante de Dios? ¿Qué hace la oración? La oración es la que nos saca de los afanes de la vida, del mundo. La oración es la que nos auxilia en los tiempos de tentación. La oración es la que nos imparte aliento, alegría al corazón. Aquí el salmista nos da a entender de que desea tener una alabanza continua, unida a la palabra de Dios. Porque si podemos extraer esas palabritas como clamor, oración, que mis labios rebosen, que mi lengua hable tus dichos, hermanas, si no estamos en sintonía con Dios, no lo vamos a poder hacer. Pero pasemos ahora a lo que es la palabra de Dios. Yo he puesto en la plaquita la lectura, que sea conforme a tus dichos. Aquí habla de estatutos, que la ley es mi delicia. Habla de los juicios, del mandamiento de justos, del mandamiento de los escogidos. Ahora, ¿qué ocupa? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nosotras? ¿De qué manera la podemos indagar? ¿De qué manera podemos... Fíjense que a lo largo del 119 habla, guardaré tus testimonios. Señor, mira mi aflicción. Habla de esto que nosotros podemos manifestar a Dios. Tenemos que valorar la palabra de Dios. Debemos aplicarla a nuestra necesidad. Es como buscar aire cuando nos falta el oxígeno. Ahora, hermanas, si nosotras no meditamos la palabra de Dios, no la leemos y no la memorizamos, no la vamos a poder sacar cuando verdaderamente la necesitamos. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos ha librado de caer en graves pecados? ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos ha ayudado? Recordando ese versículo a no pecar con Dios, en contra de Dios. El mensaje de la palabra de Dios debe llevarme a la adoración que produce la palabra de Dios en mi vida. Tenemos oración, ¿de qué manera oramos? Tenemos lectura. Ahora, cuando yo leo la palabra de Dios, ¿me acusa de pecado? Bueno, ahí está haciendo efecto. Está haciendo efecto. ¿Me lleva a reconocer mi pecado y abandonarlo? ¿Me consuela? ¿Me anima? ¿O siempre la palabra de Dios es para otro? Salimos de la iglesia escuchando la palabra de Dios y decimos, Dios me habló esto y quiere que cambie esto. ¿O siempre la palabra de Dios es para el otro? Ah, no, no, para mí no. Para Saki. No, no, para mí no. Para Daniela. No, no, para mí no. Para Cecilia. Pareciera que nunca la palabra de Dios es para nosotros. Cuidado con eso. Porque si eso pasa, hay pecado no reconocido. Hay pecado no reconocido. Fíjense, y quiero compartirles, vayamos al libro de Nehemías. Cuando ellos tenían que leer la ley de Jehová, ¿qué cosas veían en la palabra de Dios? Nehemías, hay una necesidad
En el capítulo 8 vayamos y veamos. Versículo 1 dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Había una necesidad que traiga el libro. Hermanas, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios? Cuando nos vamos de vacaciones, ¿llevamos la palabra de Dios? Antes de salir a hacer las excursiones, ¿la leemos a la palabra de Dios? Fíjense en el versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Atentos estaban. Ahora, el 4, y el escriba Esdra estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. O sea que había un lugar asignado. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. O sea que había una adoración, había un reconocimiento, porque dice, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. En el versículo 7 nos habla de entendimiento. El versículo 8 nos habla de que ha dado a claridad en la confusión. En el versículo 9 nos habla de una congoja, de un llanto. El versículo 12, todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría. ¿Produce la palabra de Dios alegría y gozo en nuestro corazón? Mis queridas, como decía la invitación en Job capítulo 8, versículo 5, si tú de mañana buscares a Dios, ay, si de mañana buscaríamos a Dios, ¿cuántos problemas nos evitaríamos en el día? Nuestra sangre, en vez de ser hemoglobina, debería ser biblina. Si nos tuvieran que extraer sangre y ver cuántos versículos meditamos y pensamos y masticamos, dice aquí, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, buscar a Dios por medio de la palabra. Ahora, ¿de qué manera nos acercamos a orar a un Dios desconocido? Y vos me dirás, ¿de qué manera puedo conocer a Dios? Y por medio de la palabra. ¿Cuántas veces oramos a un Dios desconocido y no le quiero pedir y no quiero y no sé qué decirle y pareciera que se terminan las palabras y pareciera que nuestra oración es repetitiva? ¿Por qué? Porque no estamos masticando la palabra de Dios y pareciera que no podemos seguir adelante. Volvamos al Salmo. Volvamos al Salmo. Y aquí necesitamos tres cosas que esta última parte nos da el Salmo. Y esto sea una oración para nosotros. Señor, necesito tu palabra. Vamos a leer el versículo 172. Hablará mi lengua tus dichos porque tus mandamientos son justicias. Necesito, Señor, tu palabra. Dice el 169, dame entendimiento conforme a tu palabra. Necesitamos tu palabra. Dame entendimiento.
Señor, dame entendimiento. Ahora, no solo necesitamos la palabra de Dios, también necesitamos su mano. Versículo 173. Esté tu mano pronta para socorrerte. Oh, Señor, también necesitamos tu mano, que me va a librar de mis enemigos, que me va a ayudar en las finanzas, que me va a sacar de esta enfermedad. Necesitamos tu mano. Y cuando oremos por personas que necesitan sanidad, digamos, Señor, pon tu mano de sanidad y dirige las manos de los médicos. Hermanas, estamos orando a un Dios todopoderoso, que es quien está sobre los médicos, sobre la medicina, sobre los medicamentos, sobre la operación, sobre el cáncer, sobre todo está Él. Él es el médico de los médicos. Ahora, en esto, ¿no? Y ante la aflicción de Susana y con permiso de ella, quisiera que entendamos y quiero que Susana, que tal vez por lo que escuchaba es nueva en el Señor, pero ya conoce del Señor, no sabemos la hermana, entra en esto la soberanía de Dios. ¿Qué cosas, por qué Dios lo permite? ¿Qué cosas Él puede hacer, pero qué cosas Él quiere hacer? ¿Dios puede? Sí, Dios puede. ¿Dios puede sanar? Sí. ¿Dios puede? Sí, 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 todo sí. Ahora entramos en la soberanía de decir Dios quiere. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez nos dice espera. Sabrá el propósito que nosotros muchas veces no lo entendemos. Entonces, la mano de Dios, necesitamos tu mano, pero también necesitamos su ayuda. 175. Dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo. Necesitamos la ayuda. Su mano es mi ayuda cuando yo ando extraviada. ¿Mm? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve esto de orar y de leer la palabra? Para no olvidar y para glorificar la ley. Llegue mi clamor delante de ti. Llegue mi oración. Mis labios rebosan de alabanza. Hablará mi lengua. He deseado tu salvación, oh Jehová. Y después volvemos a la palabra. Dice, dame entendimiento en tu palabra. Líbrame conforme a tu dicho. Cuando me enseñes tus estatutos, tus mandamientos son justicia. Tus mandamientos he escogido. Tu ley es mi delicia. Wow, cómo se mezcla. Cómo hay una unión en esto. Yo soy tu siervo. Ahí mostró debilidad. Busca a tu siervo. Hay peligro, hermanas, al sentirnos demasiado confiadas. A veces creemos que no vamos a, a necesitar o a caer y nos sentimos confiadas. Ahora, aquí me muestra que ya es siervo de Dios y no del pecado, porque dice yo anduve. Qué lindo, ¿no? Yo anduve en otro camino, ahora no. Yo anduve extraviada en el pecado, ahora no. ¿Por qué? Porque no me he olvidado de tus mandamientos. Por eso anduve antes de conocerte, o por debilidad, o porque todavía mi vida estaba guiada por lo carnal, pero ahora que trato de ser espiritual, no. ¿Por qué? Porque no me he olvidado de tus mandamientos. Por eso, por eso voy a salir victoriosa. Porque la palabra de Dios no se desvía. Cuando andamos lejos del Shedil, el buen pastor nos encuentra, unge nuestras heridas con aceite y nos da una bebida refrescante, como dice el Salmo 23:5.
Ese es el Dios de la palabra, a quien nosotras oramos y buscamos. Salmo 23, un salmo que lo sabemos de memoria, muchas de nosotras, y las desafío a que las puedan hacer memorizar a sus hijitos. Dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Eso es lo que hace el Señor cuando como ovejas hemos estado extraviadas y volvemos al redil. Que podamos pensar en esto. Ustedes tienen la gran responsabilidad de recordar, tenemos, ¿no? El Salmo 119. Yo soy tu siervo, tu sierva. Y miren qué hermoso texto de Segunda Timoteo. Un siervo de Dios o una sierva de Dios, aprobada y útil. ¿Mm? Ojalá que cuando nos encontremos con nuestro Señor, nos pueda decir, fuiste una sierva aprobada, útil. Qué alegría le dan a los niños, ¿no? Cuando decimos, estás aprobado. Yo quiero ser una sierva aprobada y útil. Bueno, meditemos la palabra de Dios, hermana. Estudiemos, memoricemos, pero sobre todas las cosas, obedezcamos. Porque si no hay obediencia, no hay bendición, por más que tengamos la cabeza llena de versículos. Si no hay obediencia, no hay nada. Hermanas, gracias por este tiempo. Gracias. Vuelvan a leerlo al Salmo 119. Sigan sacando tesoros de ahí, pepitas de oro. Sigamos, porque dice mucho, porque nos hace muy bien. ¿Mm? Y que este último sea una reflexión. Por eso decíamos en el título, un viaje espiritual. Nos ha llevado a través de este viaje, que empezó con una bendición, pero que nos da una advertencia. Estuviste llante, anduviste por ahí, pero te he buscado. ¿Por qué? Porque no has olvidado los mandamientos. Que así sea. El Señor nos bendiga.